Esta noche te traigo 4 historias de terror. Un hospital abandonado donde algo sigue moviéndose sin vida. Una carretera donde los autos aparecen sin conductores. Un enlace de la Deep Web que muestra tu propia casa en tiempo real. Y un bosque donde las voces te llaman por tu nombre. Si te gusta este contenido, suscríbete y activa la campanita para más relatos de terror. Me llamo Daniel. Salí de El Salvador varios años atrás buscando trabajo y una vida más estable. Una noche, acepté acompañar a 3 conocidos para explorar un hospital abandonado ubicado en las afueras de una ciudad industrial. El edificio llevaba décadas cerrado después de varios problemas administrativos y accidentes laborales. Pensamos grabar algunas imágenes para redes sociales y marcharnos antes de la medianoche sin causar problemas. Llegamos poco después de las 11 de la noche. El lugar estaba rodeado por bardas dañadas, maleza alta y estacionamientos vacíos cubiertos de basura. Después de encontrar una abertura en una cerca metálica, logramos entrar sin demasiada dificultad. Desde afuera el hospital parecía completamente abandonado. No había luces, vehículos ni señales de vigilancia. Aún así, sentíamos una incomodidad constante mientras avanzábamos hacia la entrada principal. La puerta principal estaba bloqueada con cadenas oxidadas, pero encontramos un acceso lateral abierto parcialmente. Apenas cruzamos el umbral percibimos un olor intenso a humedad, medicamentos viejos y materiales podridos. Encendimos nuestras linternas mientras recorríamos pasillos llenos de polvo. Había expedientes tirados en el suelo, camas deterioradas y equipo médico abandonado. Todo parecía detenido en el tiempo desde hacía muchos años. Durante la primera hora no ocurrió nada extraño. Grabamos habitaciones vacías, consultorios destruidos y antiguos quirófanos cubiertos por grafitis. Sin embargo, mientras recorríamos el segundo piso escuchamos un golpe metálico proveniente de algún lugar del edificio. Pensamos que podía tratarse de animales o personas viviendo ilegalmente dentro del hospital. Aún así, decidimos continuar porque el ruido no volvió a repetirse durante varios minutos. Llegamos a una antigua área de hospitalización, donde aún permanecían varias camas alineadas junto a las paredes. Mientras grabábamos, escuché claramente una puerta cerrarse con fuerza en otro pasillo. Todos reaccionamos al mismo tiempo porque el sonido fue demasiado fuerte para ser producto del viento. Fuimos a revisar inmediatamente, pero no encontramos a nadie. Lo único extraño era que varias puertas aparecían cerradas cuando antes estaban abiertas. Decidimos continuar la exploración pensando que alguien intentaba asustarnos desde otra zona del hospital. Mientras avanzábamos por un corredor que conectaba con el área de urgencias, escuchamos nuevamente un golpe metálico. Esta vez sonó mucho más cerca. Uno de mis compañeros alumbró hacia el final del pasillo y juró haber visto una sombra cruzar rápidamente detrás de una puerta. Corrimos hasta allí, pero encontramos la habitación completamente vacía. La tensión aumentó cuando intentamos regresar hacia la escalera principal. Descubrimos que la pesada puerta cortafuego que habíamos usado minutos antes, ahora estaba cerrada, con una cadena reciente colocada desde el exterior. Intentamos moverla entre todos sin éxito. Aquello ya no parecía una broma. Alguien más estaba dentro del edificio y acababa de bloquear deliberadamente nuestra única salida rápida del segundo piso aquella noche. Comenzamos a buscar otra ruta hacia la planta baja, mientras el miedo crecía lentamente. Durante la búsqueda encontramos varias marcas recientes sobre el polvo acumulado en el suelo. Eran huellas de botas que parecían dirigirse hacia diferentes habitaciones. Lo inquietante era que algunas terminaban abruptamente frente a paredes o puertas cerradas. Ninguna regresaba por el mismo camino. Parecía que varias personas habían desaparecido dentro del hospital. Mientras discutíamos qué hacer, escuchamos una voz masculina proveniente de los altavoces antiguos del edificio. Sonó distorsionada y apenas entendimos algunas palabras.
La voz repetía que debíamos permanecer donde estábamos y esperar instrucciones. Pensamos que alguien controlaba el sistema eléctrico desde alguna parte. Intentamos responder gritando, pero no obtuvimos ninguna contestación. Después los altavoces volvieron a quedar completamente silenciosos. Encontramos una escalera secundaria y bajamos rápidamente hacia el primer piso. Sin embargo, al llegar descubrimos algo todavía peor. La puerta de salida lateral que habíamos utilizado para entrar ahora estaba asegurada con cadenas nuevas y varios candados brillantes. Ninguno mostraba señales de oxidación. Era evidente que alguien los había colocado esa misma noche. Por primera vez, comprendimos que realmente estábamos atrapados dentro del hospital. Decidimos llamar a emergencias utilizando nuestros teléfonos, pero ninguno tenía señal dentro del edificio. Caminamos buscando ventanas abiertas para intentar comunicarnos con alguien del exterior. Fue entonces cuando encontramos una pequeña oficina con monitores viejos encendidos. Varias cámaras mostraban distintas áreas del hospital en tiempo real. Alguien estaba observándonos. Lo peor era que los equipos parecían haber sido instalados recientemente dentro del lugar abandonado. Mientras revisábamos las pantallas, apareció una imagen que nos dejó paralizados. Una de las cámaras mostraba el pasillo donde habíamos estado minutos antes. En la grabación podía verse claramente a una persona observándonos desde una esquina oscura mientras caminábamos sin darnos cuenta. Llevaba ropa negra y el rostro cubierto. Nunca la vimos durante el recorrido. Permaneció siguiéndonos a distancia durante gran parte de la exploración. Intentamos localizar a aquella persona siguiendo las cámaras, pero las imágenes comenzaron a apagarse una por una. Finalmente todos los monitores quedaron negros. En ese mismo instante escuchamos pasos rápidos recorriendo el pasillo exterior. Salimos inmediatamente de la oficina para perseguir a quien estuviera jugando con nosotros. Apenas giramos una esquina, encontramos una puerta balanceándose lentamente como si alguien acabara de cruzarla segundos antes. La puerta conducía a una antigua zona de aislamiento, ubicada en la parte trasera del hospital. Las habitaciones estaban protegidas por gruesas puertas metálicas con pequeñas ventanas reforzadas. Mientras avanzábamos, escuchamos golpes provenientes desde el interior de uno de los cuartos. Pensamos que quizá había algún indigente atrapado allí. Cuando alumbramos por la ventanilla, descubrimos que la habitación estaba completamente vacía. Los golpes continuaron durante varios segundos pese a que no había nadie dentro. Entonces, escuchamos otro impacto detrás de nosotros. Varias puertas comenzaron a cerrarse violentamente a lo largo del corredor. El sonido retumbó por todo el edificio. Corrimos intentando alejarnos de aquella zona mientras las luces de emergencia parpadeaban débilmente sobre las paredes. El hospital parecía cobrar vida alrededor nuestro de una manera aterradora. Logramos refugiarnos dentro de una antigua sala de espera mientras intentábamos recuperar la calma. Allí encontramos algo inesperado. Sobre una mesa había fotografías recientes de varias personas explorando el hospital durante los últimos años. Algunas aparecían sonriendo frente al edificio, otras parecían tomadas sin que los visitantes se dieran cuenta. Todas tenían fechas escritas al reverso. Ninguna mostraba información sobre lo que ocurrió después. Entre aquellas fotografías, reconocimos a varios jóvenes reportados como desaparecidos en noticias locales que habíamos visto tiempo atrás. Sentí un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos nuevamente la voz de los altavoces. Esta vez habló con total claridad. Dijo que los curiosos siempre regresaban buscando respuestas y que pocos lograban salir después de encontrarlas dentro del hospital. Instantes después escuchamos el sonido de una cerradura electrónica activándose cerca de nosotros. Corrimos siguiendo el ruido y encontramos una salida de mantenimiento abierta parcialmente. Atravesamos varios corredores hasta llegar a una puerta que comunicaba con el exterior. La empujamos con todas nuestras fuerzas y finalmente cedió. Salimos corriendo hacia el estacionamiento convencidos de que habíamos logrado escapar de aquella pesadilla.
Mientras corríamos hacia nuestros vehículos, notamos algo extraño. El hospital permanecía completamente oscuro y silencioso detrás de nosotros. Parecía imposible que alguien hubiera controlado cámaras, altavoces y cerraduras desde un edificio sin electricidad. Cuando miré hacia una ventana del segundo piso, distinguí varias siluetas inmóviles observándonos. Permanecieron quietas hasta que encendimos el motor y abandonamos el lugar a toda velocidad. Al día siguiente regresamos acompañados por la policía para denunciar lo ocurrido. Los agentes inspeccionaron el edificio durante horas. No encontraron cámaras modernas, sistemas eléctricos funcionando, ni rastros recientes de ocupantes. Tampoco hallaron las fotografías que vimos aquella noche. Sin embargo, uno de los oficiales descubrió algo peor. Entre archivos antiguos aparecían nuestros nombres escritos en un registro fechado 3 años antes de nuestra visita. Me llamo Alejandro, y todo ocurrió cuando compré una casa antigua a un precio sorprendentemente bajo en una zona tranquila de la ciudad. El inmueble llevaba años desocupado y necesitaba muchas reparaciones. Durante las primeras semanas me dediqué a limpiar habitaciones, retirar muebles dañados y revisar instalaciones eléctricas. Pensé que los problemas serían únicamente estructurales. No imaginaba que una pared escondía algo mucho más inquietante. Una tarde, mientras retiraba paneles de yeso en un pasillo estrecho, noté una diferencia extraña en el sonido de una de las paredes. Golpeé varias veces y descubrí que una sección parecía hueca detrás del revestimiento. Al principio creí que ocultaba tuberías antiguas o algún espacio de almacenamiento olvidado. Sin embargo, al medir el plano de la casa comprendí que existía un área interior que no aparecía conectada con ninguna habitación conocida. La curiosidad comenzó a obsesionarme durante varios días. Revisé documentos antiguos de la propiedad y encontré planos incompletos donde aquella zona simplemente no figuraba. También hablé con algunos vecinos mayores que recordaban vagamente a los propietarios originales. Ninguno sabía explicar por qué parte de la vivienda parecía haber sido modificada décadas atrás. Todos coincidían en algo extraño. La familia abandonó la casa repentinamente. Finalmente decidí abrir la pared utilizando herramientas básicas. Después de varias horas de trabajo, logré retirar suficiente material para revelar una superficie diferente detrás del yeso. Allí apareció una puerta metálica completamente sellada. No tenía manija exterior ni cerradura visible. Estaba cubierta por capas de pintura envejecida y parecía haber permanecido oculta durante muchísimo tiempo. Sentí un escalofrío inmediato al descubrirla. Aquella noche apenas pude dormir pensando en la puerta escondida. A la mañana siguiente regresé decidido a abrirla. Utilicé una palanca para desprender los tornillos oxidados que todavía la mantenían cerrada. El metal crujió lentamente hasta ceder después de varios intentos. Cuando finalmente logré moverla, una corriente de aire frío salió desde el interior acompañada por un olor intenso a humedad y encierro antiguo. Alumbré el interior con una linterna potente esperando encontrar un pequeño almacén olvidado. Sin embargo, detrás de la puerta existía una habitación completa construida entre los muros de la casa. El espacio era angosto, sin ventanas, y mucho más grande de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas por manchas oscuras de humedad. Lo más extraño era una silla de madera colocada exactamente en el centro del cuarto oculto. Avancé con cautela observando cada rincón, mientras el polvo flotaba lentamente bajo la luz de la linterna. Sobre una de las paredes descubrí decenas de nombres escritos con distintos tipos de tinta. Algunos estaban tachados varias veces, y otros aparecían encerrados dentro de círculos. También había fechas que abarcaban varias décadas. Parecía que alguien había permanecido usando aquel lugar durante muchísimo tiempo sin que nadie lo descubriera. Cerca del fondo encontré una mesa deteriorada cubierta por objetos extraños. Había llaves antiguas, fotografías familiares, relojes detenidos y documentos pertenecientes a personas desconocidas.
Ninguno parecía relacionado con los propietarios de la vivienda. Todo lucía como una colección reunida durante años. Entonces, descubrí una libreta escondida dentro de un cajón oxidado y decidí revisar cuidadosamente su contenido. Las páginas contenían nombres completos, direcciones y descripciones detalladas de distintas personas. También registraban horarios, rutinas y conversaciones privadas. Mientras avanzaba entre las anotaciones, sentí un escalofrío al reconocer uno de los apellidos. Pertenecía a la familia que había abandonado la propiedad décadas atrás. Las últimas páginas mostraban observaciones cada vez más obsesivas y perturbadoras sobre quienes vivieron allí. Mientras revisaba aquellas notas, escuché un ruido seco proveniente del pasillo exterior. Pensé que alguna herramienta había caído accidentalmente. Salí del cuarto para comprobarlo y sentí cómo el cuerpo se me paralizaba. La puerta metálica acababa de cerrarse sola detrás de mí. El golpe había sido tan fuerte que resonó por toda la vivienda. Durante varios segundos permanecí inmóvil observando el acceso completamente sellado. Intenté convencerme de que el movimiento había sido provocado por una corriente de aire. Volví a abrir la puerta y regresé al interior para recoger la libreta. Entonces, descubrí algo imposible. Sobre la silla ubicada en el centro de la habitación, había aparecido una fotografía que no estaba allí minutos antes. La imagen mostraba claramente mi rostro mientras retiraba la pared durante las reparaciones realizadas esa misma semana. Sentí un miedo indescriptible al comprobar que la fotografía era reciente. La imagen había sido tomada desde el interior del cuarto oculto, justo detrás del lugar donde ahora me encontraba. Revisé inmediatamente la habitación buscando cámaras o dispositivos escondidos. No encontré nada. Sin embargo, al iluminar una esquina descubrí una abertura estrecha que conectaba con el interior de los muros de toda la vivienda. Comprendí entonces que alguien podía desplazarse por aquellos espacios ocultos, observando cada habitación sin ser visto. Retrocedí lentamente mientras revisaba la abertura con la linterna. Allí encontré restos recientes de comida, botellas vacías y huellas marcadas sobre el polvo. Aquello significaba que el lugar no llevaba años abandonado. Alguien había estado utilizando aquellos conductos hasta muy poco tiempo antes de mi llegada. Decidí abandonar la casa inmediatamente y llamar a la policía. Mientras caminaba hacia la salida, escuché un golpe proveniente del interior de una pared cercana. Después otro, y otro más. Parecía que alguien avanzaba lentamente dentro de los muros siguiendo mis movimientos. Corrí hacia la puerta principal sintiendo cómo los sonidos me acompañaban desde distintos puntos de la vivienda oscura y silenciosa. Logré salir al exterior y llamé a emergencias desde mi teléfono. Los agentes llegaron aproximadamente 30 minutos después. Les expliqué todo lo ocurrido y registraron la propiedad durante varias horas. Encontraron el cuarto oculto, los objetos y la libreta. Sin embargo, no hallaron a ninguna persona dentro de los conductos. Pensé que finalmente todo tendría una explicación racional y que el responsable había escapado antes. La investigación reveló algo inquietante. Según los registros municipales, un hombre relacionado con los antiguos propietarios había desaparecido dentro de la vivienda muchos años atrás. Nunca encontraron su cuerpo ni determinaron qué ocurrió realmente. Los agentes sospechaban que aquel individuo pudo haber construido parte de los espacios ocultos antes de desaparecer misteriosamente sin dejar ningún rastro. Durante las semanas siguientes intenté continuar con mi vida normal. Sin embargo, cada noche escuchaba pequeños golpes provenientes del interior de las paredes. Revisaba toda la vivienda sin encontrar nada extraño. Incluso instalé cámaras de seguridad en varias habitaciones. Durante días no registraron actividad alguna. Entonces una madrugada una de ellas captó algo que me dejó completamente aterrado. La grabación mostraba el pasillo principal a las 3 de la mañana. Durante varios segundos no ocurría nada. Después una sección de la pared parecía abrirse apenas unos centímetros desde adentro. Una mano extremadamente delgada emergió lentamente sosteniendo una fotografía. La dejó caer sobre el suelo,
y desapareció nuevamente dentro del muro. Cuando revisé el lugar, encontré exactamente la misma imagen. La fotografía había sido tomada mientras yo dormía aquella misma noche. Mostraba mi habitación desde un ángulo imposible. Sentí pánico absoluto y abandoné la casa antes del amanecer. Nunca regresé a vivir allí. Meses después, el inmueble fue demolido por completo debido a problemas estructurales. Pensé que todo había terminado hasta que recibí una llamada inesperada de uno de los trabajadores. El hombre me explicó que habían encontrado restos humanos dentro de varios conductos ocultos, distribuidos por toda la casa. Los análisis confirmaron que pertenecían al desaparecido registrado décadas atrás. Lo aterrador fue otra cosa. Junto a los restos apareció una caja metálica sellada. Dentro encontraron fotografías tomadas después de mi mudanza. Varias mostraban el interior de mi nuevo departamento mientras yo dormía solo. Me llamo Sergio. Tengo 34 años y trabajo realizando inspecciones para pequeñas constructoras. Todo ocurrió cuando un compañero me habló sobre un túnel descubierto accidentalmente durante trabajos de excavación, cerca de una cantera abandonada. La abertura no aparecía en planos oficiales ni registros municipales. Pensamos que podía tratarse de una estructura antigua olvidada. Decidimos explorarla antes de informar el hallazgo. Llegamos una mañana acompañados únicamente por equipo básico, linternas y cámaras. La entrada permanecía oculta entre rocas derrumbadas y vegetación seca. Después de retirar algunos escombros encontramos un pasaje estrecho descendiendo bajo tierra. El aire era frío y sorprendentemente limpio para un lugar sellado durante tanto tiempo. Nada parecía indicar peligro inmediato mientras avanzábamos hacia la oscuridad. El túnel estaba reforzado con muros de concreto muy antiguos. A medida que descendíamos descubrimos marcas extrañas grabadas sobre las paredes. No parecían señales industriales ni símbolos utilizados por trabajadores mineros. Algunos dibujos representaban figuras alargadas observando desde espacios oscuros. Pensamos que eran simples grafitis realizados décadas atrás. Sin embargo, comenzaron a repetirse constantemente a lo largo del recorrido. Después de casi una hora llegamos a una cámara subterránea mucho más amplia que el resto del túnel. Allí encontramos objetos inesperados. Había herramientas oxidadas, lámparas antiguas y restos de campamentos improvisados. Lo extraño era que algunos materiales parecían relativamente recientes. Encontramos envases modernos y recipientes de agua que no llevaban mucho tiempo abandonados. Alguien había estado allí. Comenzamos a documentar todo mientras discutíamos quién podía utilizar aquel lugar escondido. Entonces, escuchamos un ruido lejano proveniente de una galería lateral. Sonaba como pasos arrastrándose sobre piedra húmeda. Creímos que podía tratarse de animales. Sin embargo, el sonido era demasiado pesado y regular. Permanecimos varios segundos escuchando hasta que el ruido desapareció completamente. Decidimos seguir aquella dirección para descartar cualquier riesgo antes de retirarnos. El pasaje se volvió más estrecho y profundo. Mientras avanzábamos, encontramos algo inquietante sobre el suelo. Eran huesos de animales dispersos junto a restos de ropa deteriorada. Ninguno parecía muy antiguo. Algunas telas aún conservaban colores visibles pese a la humedad constante del lugar. La tensión aumentó cuando descubrimos una mochila cubierta por polvo cerca de una pared. En su interior, había documentos pertenecientes a una persona reportada como desaparecida años atrás en una comunidad cercana. Todos nos quedamos en silencio, observando aquellos objetos. Resultaba imposible explicar cómo habían llegado hasta un túnel oculto, cuya existencia ni siquiera figuraba en registros oficiales. Intentamos regresar para avisar a las autoridades. Sin embargo, al volver notamos algo extraño. Varias marcas sobre las paredes parecían diferentes. Algunas no estaban allí cuando pasamos por primera vez. Pensé que era producto del cansancio hasta que mi compañero señaló algo más inquietante. Sobre el concreto húmedo, aparecían huellas recientes avanzando en nuestra misma dirección.
Seguimos las huellas durante algunos metros esperando encontrar a otra persona dentro del sistema de túneles. Entonces observamos una silueta al final de un corredor distante. Permaneció inmóvil durante apenas unos segundos antes de desaparecer detrás de una curva. Corrimos para alcanzarla convencidos de que habíamos encontrado al responsable de los campamentos ocultos. Cuando llegamos al lugar descubrimos que el corredor terminaba abruptamente contra una pared sólida. No existían salidas laterales ni lugares donde alguien pudiera esconderse. Mientras intentábamos entender lo ocurrido, escuchamos nuevamente aquel sonido arrastrado. Esta vez provenía directamente detrás de nosotros. El ruido parecía mucho más cercano que antes y avanzaba lentamente. Giramos las linternas al mismo tiempo. Durante un instante distinguí algo moviéndose entre las sombras del túnel. No parecía una persona normal. Era demasiado alto y extremadamente delgado. Sus movimientos resultaban extraños, como si las articulaciones no funcionaran de forma natural. Apenas la luz lo alcanzó, desapareció nuevamente dentro de la oscuridad. Comenzamos a caminar rápidamente hacia la salida mientras manteníamos las linternas apuntando en todas direcciones. El sonido continuó siguiéndonos durante varios minutos. A veces parecía acercarse. Después se alejaba nuevamente. Ninguno de nosotros quiso hablar sobre lo que había visto. El miedo estaba creciendo demasiado rápido para intentar explicaciones racionales. Llegamos otra vez a la cámara principal esperando encontrar el camino de regreso. Allí descubrimos algo aterrador. Los objetos que habíamos fotografiado anteriormente estaban movidos del lugar. Las herramientas aparecían ordenadas cuidadosamente sobre el suelo, formando una especie de círculo. En el centro se encontraba la mochila del desaparecido abierta completamente. Dentro de la mochila había algo que no estaba allí antes. Era una libreta húmeda llena de anotaciones ilegibles. Solo una página permanecía relativamente intacta. En ella podía leerse una frase repetida varias veces con diferente letra. Decía que aquello observaba desde los túneles mucho antes de que las personas comenzaran a entrar. Mientras leíamos la libreta escuchamos un golpe seco proveniente del techo. Después otro. Y otro más. Parecía que algo extremadamente pesado se desplazaba sobre nuestras cabezas, siguiendo exactamente nuestros movimientos. La estructura comenzó a vibrar levemente mientras pequeñas piedras caían alrededor. Comprendimos que debíamos salir inmediatamente de aquel lugar. Corrimos hacia la entrada siguiendo las marcas que habíamos dejado durante el descenso. El sonido continuó acercándose cada vez más. Entonces uno de mis compañeros gritó señalando hacia atrás. Al iluminar el corredor vimos claramente la figura durante varios segundos. Tenía proporciones humanas, pero su piel era grisácea y los brazos resultaban anormalmente largos. La criatura avanzaba utilizando tanto brazos como piernas de una forma imposible. Sus movimientos parecían rápidos y silenciosos pese a su tamaño. Ninguno de nosotros se detuvo a observar más tiempo. Corrimos desesperadamente mientras escuchábamos golpes violentos resonando detrás. El eco multiplicaba cada sonido dentro de los túneles estrechos. Finalmente divisamos la luz de la salida entre las rocas. Aceleramos convencidos de que habíamos escapado. Sin embargo, al llegar, descubrimos algo horrible. La abertura estaba parcialmente bloqueada por un derrumbe reciente. Comenzamos a retirar piedras con las manos mientras el ruido se acercaba cada vez más desde la oscuridad. Logramos abrir espacio suficiente para salir uno por uno. Yo fui el último. Cuando estaba atravesando la abertura escuché un grito aterrador proveniente del interior. No sonaba como un animal ni como una persona. Era una mezcla imposible de ambos. Instantes después sentí una mano rozando mi pierna antes de alcanzar el exterior. La policía y equipos de rescate inspeccionaron el lugar al día siguiente. Encontraron el túnel exactamente donde lo describimos. Sin embargo, nadie logró explicar lo ocurrido. Lo peor llegó semanas después. Analizaron la mochila hallada bajo tierra y confirmaron que pertenecía a un hombre desaparecido 30 años antes. El informe también reveló algo imposible.
La libreta contenía anotaciones recientes escritas apenas 2 días antes de nuestro descenso. Me llamo Martín. Tengo 27 años y desde adolescente colecciono videojuegos antiguos. Hace unos meses encontré un cartucho extraño en un mercado de segunda mano. No tenía etiqueta, portada ni marca visible. El vendedor aseguró que perteneció a un anciano fallecido y que nadie había logrado hacerlo funcionar correctamente. Lo compré por curiosidad pensando que sería una rareza para mi colección. No imaginaba lo que estaba llevando a casa. Aquella noche conecté una consola vieja que conservaba guardada desde hacía años. El cartucho arrancó de inmediato. La pantalla permaneció negra durante varios segundos antes de mostrar una ciudad vacía formada por gráficos antiguos. No había logotipos, música normal ni opciones de configuración. Solo apareció una frase escrita con letras blancas. Decía, «Gracias por volver». Pensé que era una introducción extraña y presioné iniciar. El juego comenzaba en una calle desierta iluminada por faroles parpadeantes. No había enemigos, personajes ni misiones visibles. Caminé varios minutos explorando edificios abandonados sin encontrar nada relevante. Finalmente entré a una estación de autobuses vacía. Allí apareció un cuadro de diálogo inesperado. El mensaje decía, «Esta vez tardaste más en regresar». Aquella frase me resultó extraña, pero continué jugando. Conforme avanzaba, comenzaron a surgir mensajes cada vez más personales. Algunos parecían responder directamente a mis movimientos. Otros mencionaban detalles que jamás había introducido en la consola. Lo inquietante ocurrió cuando apareció mi nombre completo en pantalla. Permanecí inmóvil observando el texto durante varios segundos. La consola jamás estuvo conectada a Internet. Aún así, el juego parecía saber exactamente quién era. Intenté convencerme de que existía una explicación técnica. Tal vez algún archivo guardado permanecía en la memoria de la consola. Sin embargo, los mensajes continuaron. Uno mencionó el nombre de mi escuela primaria. Otro describió la colonia donde crecí. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Apagué la consola convencido de que alguien me estaba gastando una broma de mal gusto. Cuando volví a encenderla, la partida continuó exactamente donde la había dejado. No apareció menú principal ni pantalla de inicio. El personaje seguía inmóvil frente a la estación de autobuses. Entonces surgió un nuevo mensaje. Decía, «No apagues otra vez». Aquello me incomodó más que cualquier otra cosa. Por primera vez pensé seriamente en deshacerme del cartucho. Seguí explorando para descubrir quién había creado aquel juego. Después de varios minutos encontré una casa al final de una calle oscura. La construcción me resultó inquietantemente familiar. Al acercarme comprendí por qué. Era una copia casi exacta de la vivienda donde pasé mi infancia. Incluso las ventanas y el jardín coincidían con mis recuerdos. Sentí un miedo irracional mientras entraba. El interior era todavía peor. Cada habitación estaba reproducida con una precisión imposible. Reconocí muebles, fotografías familiares y objetos que jamás aparecieron en Internet. Cuando llegué a mi antigua habitación, encontré un mensaje escrito sobre la pared digital. Decía, «Aquí empezó todo». Antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura cruzó rápidamente frente a la ventana. Intenté seguirla recorriendo la casa virtual. La figura desaparecía cada vez que me acercaba. Finalmente la encontré parada frente a una puerta cerrada. Permanecía inmóvil observándome. Cuando avancé para verla mejor, la pantalla se oscureció durante unos segundos. Después apareció una fotografía real de mi familia, tomada muchos años atrás durante una reunión privada. Sentí un vacío horrible en el estómago. Aquella fotografía nunca había sido publicada en redes sociales. Ni siquiera recordaba tener una copia digital. El juego permaneció en silencio durante varios segundos antes de mostrar otro mensaje. Esta vez decía, «Ellos tampoco sabían que los observaba».
El miedo comenzó a transformarse en auténtico pánico. Apagué la consola nuevamente y me fui a dormir intentando olvidar todo aquello. Sin embargo, desperté cerca de las 3 de la mañana al escuchar música proveniente de la sala. Cuando fui a revisar, descubrí que la consola estaba encendida otra vez. El juego seguía funcionando. La figura oscura continuaba frente a la puerta cerrada, esperando inmóvil. Me acerqué lentamente para desconectarla, pero apareció un mensaje antes de tocar el botón. Decía: «Martín, no abras la puerta». Mi nombre volvió a aparecer. Permanecí observando la pantalla mientras la figura extendía lentamente una mano hacia la perilla. Finalmente abrió la puerta. Del otro lado apareció una recreación exacta de mi departamento actual. El personaje comenzó a caminar por las habitaciones digitales. Reconocí cada mueble y cada objeto. Lo peor ocurrió cuando entró a mi recámara. Allí aparecía una persona durmiendo en la cama. Tardé varios segundos en comprender que era yo mismo. El juego mostraba mi habitación exactamente como estaba en ese momento. Sentí náuseas mientras observaba la escena. El personaje se acercó lentamente a la cama. Entonces la versión digital de mí abrió los ojos y miró directamente hacia la pantalla. Un mensaje apareció debajo. Decía: «Ahora también puede verte». En ese instante desconecté la consola arrancando el cable de la corriente. La televisión se apagó inmediatamente. Respiré aliviado durante apenas unos segundos. Entonces escuché una notificación en mi teléfono. Había recibido una imagen nueva. Al abrirla descubrí una fotografía tomada desde una esquina de mi habitación mientras yo dormía. La fecha indicaba que había sido capturada apenas unos minutos antes. A la mañana siguiente llevé el cartucho a un técnico especializado. Tras varias horas de revisión, me llamó visiblemente alterado. Aseguró que los componentes internos no correspondían a ningún videojuego comercial conocido. También encontró archivos ocultos dentro de la memoria. Cuando los revisamos, descubrimos cientos de fotografías de personas dormidas tomadas durante décadas. Entre aquellas imágenes aparecían individuos de distintas edades y países. Algunas fotografías parecían muy antiguas, otras eran recientes. Lo aterrador era que muchas personas retratadas figuraban en registros públicos de desapariciones. Ninguna parecía consciente de estar siendo observada. Entonces encontramos una carpeta adicional protegida por contraseña. Dentro había videos grabados secretamente a personas jugando el mismo videojuego. Todos reaccionaban con miedo cuando el programa comenzaba a revelar información personal. Ninguno de los videos tenía final. Terminaban abruptamente después de que alguien llamaba a la puerta de la vivienda. El último archivo llevaba mi nombre como título. Temblando, abrí la grabación. Mostraba el interior de mi departamento aquella misma madrugada. La cámara estaba situada dentro de mi habitación. Podía verme durmiendo. Después de varios minutos, una figura extremadamente alta apareció junto a la cama. Permaneció observándome durante largo tiempo antes de acercarse lentamente al lente. La grabación terminó justo cuando sonreía. Llamé a la policía y abandoné el departamento esa misma noche. Nunca regresé. Meses después, los investigadores registraron la casa del anciano que poseyó el cartucho. Encontraron cientos de fotografías, nombres y fechas de desapariciones sin resolver. En una caja metálica había una foto mía dormido en un hotel de esa semana. Atrás decía: «Jugador 38 seleccionado. Observación iniciada». Si estas historias te dejaron con miedo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Cada noche subimos nuevas historias de terror más intensas. Cuéntame cuál te perturbó más y nos vemos en el siguiente video.